impuestos y derechos. Correcto. Que, bueno, nos comentabas sobre pues, lo de las escrituras, que incluso ir a sacarla, pues tenían un costo de 20 pesos, creo, la hoja o algo Las así. hojas, ¿verdad? En los derechos por uso del servicio del registro público de comercio. Correcto, ¿qué más? La fracción 4 era sobre las comisiones pagadas por el enajenante, bueno, de que había personas que tenían como un crédito inmobiliario con un banco Ujú. y bueno, pues esas instituciones cobraban del 3 al 10% sobre el valor del inmueble. Así es habitualmente eso es lo que son las comisiones por la enajenación, ¿verdad? De los bienes inmuebles, que obviamente pues hay que tomarlo en cuenta, porque luego ustedes dicen, ¿qué tanto puede ser? Y no, sí es un monto importante a considerar a la hora de hacer este tipo de operaciones. Son deducibles, por supuesto, pero pues hay que tener la, pues obviamente el comprobante fiscal de las operaciones, ¿verdad? Y hasta incluso entras a YouTube y hay alguien ahí que dice, ¿usted dedíquese a vender inmuebles? Con eso sacas para vivir muy bien. Y bueno, sí, la verdad que sí. ¿Qué más, compañero? Bueno, creo que ya de ahí para adelante vimos como la parte teórica de la práctica, vimos los procedimientos, bueno, algunos como, no sé, lo de las pérdidas, no, del ingreso por enajenación y las deducciones pues era igual a la ganancia. Ah, bueno, muy bien, hasta ahí, deje. ¿Cuál es su nombre? Terán Acevedo, Carlos Daniel. Muy bien, mire, más tres. Correcto, me parece adecuada su estrategia. ¿Algún otro voluntario que quiera sumar bonus a sus participaciones? O, ¿no? Bueno, pues si no hay más interesados en sumarle bonus, ¿verdad? ¿Sí? Mañana sí va a ser obligatorio porque pues hoy fue poquito lo que teníamos pendiente, ¿no? Entonces mañana sí lo vamos a poner como obligatorio. Para los que no, pues que tendré que restar algo de su patrimonio por su rebeldía. Nos quedamos ayer en el artículo 124, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿O no? Fue Sí, en profe. el costo de adquisición acumulado, profe, después del 123. Costo de adquisición acumulado. Ah, ok, que es este, ¿no? Pagado para adquirir sin incluir intereses ni erogaciones que hubieran adquirido a título gratuito, pues, se considera la fusión. Creo que es eso, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a comenzar pues con el artículo 124 de la ley que habla sobre el costo actualizado. ¿Cómo se actualizan los costos para estos efectos? Pues el costo comprobado de adquisición y en caso el importe de inversiones deducido a través de bienes inmuebles o certificados de participación amovilada no amortizable. Se procederá como sigue. Se restará del costo comprobado de adquisición la parte correspondiente al terreno y el resultado será la construcción. Cuando no se puede efectuar esta separación, se considerará como costo del terreno el 20%. Eso ya lo habíamos dicho, que eso venía para este apartado, ¿sí? Hay escrituras muy antiguas que no tienen cuánto es lo que corresponde al terreno y a la construcción, y dice el fisco, no te preocupes, tú ponle 80 y 20, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues es una consideración que tienes que tomar en cuenta para la hora de la aplicación correspondiente a esto, ¿verdad? Entonces, ahí hay que considerar el costo del terreno por separado, porque ya decíamos, el terreno pues no pierde valor por el transcurso del tiempo, eso ya lo habíamos señalado en alguna ocasión y por esta razón tiene que ir por separado para la hora de la determinación. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan en las prácticas, lo que hacíamos es que separábamos costo de terreno y de la construcción basado en los porcentajes, ¿verdad? Que tenía la disposición, ¿correcto? Entonces, así es como se determina esto, ¿verdad? Y, ay, ¿cómo que está? No sé, esta está fallando. Y luego dice que el costo de la construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido. Y obviamente ahí subrayamos transcurrido porque quiere decir que son años completitos, ¿verdad? Entre la fecha de adquisición y la de enajenación, en ningún caso el costo será inferior al 20% del costo inicial y el costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes
en que se actualizó, el mes anterior al que se realizó la enajenación, entre el mes en que se realizó la adquisición. Es el periodo por el cual se realiza la actualización correspondiente, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿Eh? Bien, hasta ahí me escuchan ustedes, chicos. Sí. ¿Sí? Ah, correcto. Como que está ahí, no sé por qué sale ese anuncio de cuidado, esto va a estallar. ¿Ya? Entonces, mejor más vale tomar previsiones por si las dudas, no hace que de veras estalle. Bueno, perdón. ¿Sí? Y entonces, obviamente, dice el costo no puede ser inferior al 20% y esa es la mecánica para la actualización. Dice, las mejoras o adaptaciones que impliquen inversiones deberán ajustarse al mismo tratamiento, ¿verdad? Tratándose de bienes muebles distintos del títulos valor o partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual o del 20% tratándose de vehículos, ¿verdad? Por eso aquí aplicábamos que hay 3 disminuciones, ¿no? 3% para inmuebles, 10% para otros bienes y 20% para vehículos. Son las únicas disminuciones que hay en este capítulo. Eso ya lo hemos venido practicando en los diferentes ejercicios, ¿verdad? El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes anterior al que se efectúe la enajenación. Cuando hayan transcurrido más de 10 años o 5 años, en el caso de vehículos de transporte, se considera que no hay costo de adquisición, ¿de acuerdo? Eso es la situación. Ya arriba, de hecho, si ustedes aquí dice que el costo no debe ser inferior al 20%, con lo cual en el caso de inmuebles, ¿verdad? Pues lo máximo que puedes depreciar es el 80%, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los contribuyentes podrán, siempre que cumplan con los requisitos de la ley, del reglamento, perdón, no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, ¿sí? Tratándose de bienes muebles que no pierdan valor por el transcurso del tiempo y sin perjuicio de la actualización de dicho costo en términos del párrafo anterior. ¿Qué consideran que puede ser un bien que no perdiera valor por el transcurso del tiempo? Pues Y como lo obviamente, mencionan, los terrenos. bueno, los terrenos sí, pero digamos, este está referido a bienes muebles, perdón, no aclaré, pero es para bienes muebles. Hay algunos que no pierden valor por el transcurso del tiempo, ¿no? ¿No? Bueno, aquí viene. ¿Sí? Luego le pongo eso, ¿no? Pero pues aquí están. Hay 3 cosas que considera el fisco que no pierden valor por el transcurso del tiempo, que son las obras de arte. Oiga, pues yo tengo por aquí una pintura de Picasso. Pues no, o sea, esa va a pasar en los tiempos y va a seguir siendo, va a tener teniendo un valor más importante, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? O tengo una pintura de Van Gogh, que ya ven que pintaba así medio raro, pero pues, luego son muy valiosas sus pinturas. Pues estas cosas no pierden valor por el transcurso del tiempo. Al contrario, ¿verdad? Ganan valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Sí, anoche estaba viendo la película del Contador y ya ven que él recibía en pago algunas obras de arte, ¿verdad? Entonces, pues esas obras de arte, pues obviamente no perdían valor por el transcurso del tiempo. Y era un contador, no sé si han visto la película, ¿verdad? Pero pues está interesante porque es como un contador de la mafia, ¿no? ¿Han visto la película del Contador? Claro, profe. Obvio. ¿Eh? Sí. Y era un contador muy maléfico, o sea, no como los que están aquí en el salón, pues no creo que sean así de rebeldes, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, pues obviamente, luego le pagaban con pinturas, ¿verdad? Porque eran muy valiosas. Entonces, pues sí, una parte se la pagaban en efectivo porque, pues claro, luego tenía su camionetita, ¿no? Donde traía su campercillo y ahí guardaba todas las cosas que había recibido en pago, ¿no? No nada más eran obras de arte, ¿no? No sé, lingotes de oro, divisas, cosas por el estilo, ¿verdad? Y así era él, ¿no? Un hombre muy sencillo, casi todo lo donaba, ¿no? Ahí al lugar ese donde estaba su amiga. Pues así era este señor. Los metales y piedras preciosas, las perlas y la joyería hecha de cualquiera de los citados bienes, siempre que los metales preciosos representan al menos el
50% del valor. Oye, pues claro que sí, si yo tengo no sé, un collar de perlas, ¿eh? O no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la del Titanic, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía aquel corazón del mar? Era lo que tenía, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, el corazón del mar, pues era una joya muy valiosa, ¿no? Porque eran diamantes, de hecho, azules, que son muy escasos en el mundo. Y ya saben que entre más escasos, luego eso es más valioso, ¿no? Y entonces, pues el corazón del mar, pues obviamente sí. Que ya ven que al final lo avienta al agua y tú dices, qué la. Ya cuando ya estás viejito y de repente se te ocurre cada idea acá que dices, yo quiero tirar esto al mar, ¿verdad? Y entonces, pues lo tiró al mar porque ya sí, ¿no? Quería tirar al mar esto, no, es que se salió. Hoy como que está el zoom, anda ahí, anda como que zumeando, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, el corazón del mar, pues obviamente, jóvenes, pues no había problema, sí lo podías hacer deducible sin mucho problema, ¿verdad? Perdón, sí lo podías considerar como una joya o piedra preciosa que no perdía valor por el transcurso del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, no, es que algo anda fallando hoy, no sé qué será. Y guardamos algo la información. Ya saben que el señor de Zoom de repente se pone nervioso, no sé por qué, ¿no? Anda nerviosillo ahí porque no sé qué es lo que está haciendo. Es que tengo abierta esta aplicación. Es que hay una aplicación aquí que le genera como que cierta falla al Zoom. Déjeme la cierro, porque si no me va a estar dando problemas, luego no me deja moverme en el Zoom. ¿Vale? Segundito. Perdón, un de pot, como dirían los franceses, ¿no? Entonces, ya parece que ahora sí ya la cerré. A ver si ahora sí ya funciona. Listo. Vamos a ver. Bueno, entonces decíamos, pues, aquí después de estas fallas administrativas, que qué barbaridad. ¿Ah? Aquí vamos, ¿no? Entonces, cuando tienes este tipo de metales y piedras preciosas, ¿verdad? Y perlas, no pierden valor tampoco por el transcurso del tiempo. Me faltó ahí los automóviles, ¿verdad? Cuya antigüedad de año sea superior a 25 años de la fecha de adquisición, también ya no pierden valor por el transcurso del tiempo. Pues ya se consideran estos que son unos clásicos, ¿verdad? Y entonces, ya estos tres bienes, o sea, las obras, piedras preciosas y los automóviles antiguos, pues no pierden valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Ahora, tratándose de bienes distintos a los señalados en el anterior, podrán solicitar no disminuir el costo de autorización de los bienes siempre que tengan una autorización previa. No sé, se me ocurre por ahí una idea acá, ¿no? Imagínate que tú tienes por ahí, no sé, un sarcófago de egipcio y no sé cuánto, pues estas cosas luego son muy valiosas, ¿no? Los coleccionistas les interesan esas cosas, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí, o sea, profe. hay coleccionistas muy raros que les gustan esas cosas, ¿no? Y entonces dice, si tú quieres que eso no pierda valor por el transcurso del tiempo, pues pide una autorización al SAT para decirle, no, mira, es que este sarcófago, pues no te creas, yo lo traje de Egipto, ¿verdad? Ahí me lo vendieron y me dijeron que estaba muy bien y que no sé cuánto y tiene 1000 años. No, pues seguramente ya no va a perder valor, ¿verdad? Ya, pues ese ya está muy depreciado. Pues así las cosas, ¿verdad? Ese lo puedes considerar como un bien que no pierde valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Dices, eso no existe en la vida real y no, sí hay cosas así raras, ¿no? En el mundo. Pues esas cosas también las puedes considerar como que no pierdan valor por el transcurso del tiempo y al contrario que vayan ganando valor, ¿verdad? Y luego, continuando con el 124, después de dejar los bienes que no pierden valor, pues vamos al caso de los terrenos, ¿verdad? En el caso de terrenos, el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior en el que se efectúe la enajenación, ¿verdad? Entonces, eso también es un valor. Recordar, los terrenos no se disminuyen por el transcurso del tiempo, no hay disminución en el caso de terrenos, porque el fisco dice, no, es que esos no pierden valor por el transcurso del tiempo. Dice, al contrario, van ganando valor por el transcurso del tiempo. ¿Cierto o falso? ¿Les parece bien? Cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, los bienes heredados o donados
Tratándose de bienes que se adquirieron por herencia, legado o donación, se considerará como costo de adquisición o costo promedio por acción, según corresponda, el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante y como fecha de adquisición el que hubiera correspondido a estos últimos. Cuando a su vez el autor de la sucesión o el donante hubiera adquirido dichos bienes a título gratuito, se aplicará la misma regla. Tratándose de donaciones por la que se haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como costo de adquisición el que haya servido de avalúo para estos efectos. O sea, ya les había platicado, ¿no? Imagínate que tengo una casa muy antigua, ¿sí?, que ha sido de la familia por los últimos 100 años, ¿sí?, y ha ido pasando de generación en generación. O sea, se la heredó el bisabuelo al tatarabuelo y no sé cuánto, y entonces obviamente esa pasó al papá y luego pasó al hijo y luego ahora la va a tener el sobrino. Pero el sobrino dice, yo quiero viajar, a mí deja de casas viejas, ¿no? Y entonces dice, pues la voy a vender. Y vende la casa, ¿no? Vende la casa antigua. Entonces dices, ah, caray, pues obviamente, pues eventualmente, pues esta sería un bien que se ha venido heredando, ¿verdad? Y todos ellos han sido a título gratuito, porque obviamente dices, ah, en la herencia, pues lo normal es que no pagues nada, ¿no? ¿Sí? Tú vas heredando, pues ya sabes, por ser hijo de tu papá, ¿no? Ese es el único gran problema que tuviste, aguantar a tu papá, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente, pues estos bienes heredados, dice, considera valor el que haya pagado el autor de la sucesión o de la herencia, ¿verdad? Y la fecha de adquisición, la que haya correspondido a estos últimos, ¿verdad? Que dieron la herencia o la donación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ha sido a título gratuito. Si en la donación se pagó impuestos, ¿verdad? Pues hay que considerar el valor de avalúo. Ya vimos aquí en clases algunas donaciones que pagaban impuestos, ¿verdad? Cuando no son entre ascendientes o descendientes en línea recta. Y en el caso de fusión y escisión de sociedades, se considera el costo comprobado de adquisición de acciones, el que haya correspondido a las sociedades fusionadas o escindentes, o sea, las que dieron origen ya sea a la fusión o a la escisión correspondiente. ¿Estamos bien? Sí. Correcto. Ingresos por diferencia de avalúo, artículo 125 de la ley, ¿verdad? ¿Okay? Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o institución de crédito autorizada. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar y ordenar y tomar en cuenta el avalúo. Cuando el valor de avalúo exceda 10% del valor, la diferencia se considerará ingreso para el adquirente en los términos del capítulo 5 de esta ley, en cuyo caso se incrementará el costo por la diferencia obtenida. O sea, imagínate, yo de repente digo, voy a comprar unos locales, ¿sí? Unos locales. Y digo, los locales los voy a comprar en 1,500,000, ¿sí? 1,500,000. Y entonces llega el fisco y dice, a ver, vamos a hacer un avalúo para ver cuánto valen los locales. Y se practica el avalúo y resulta que el perito evaluador dice que los locales valen 2 millones. ¿Es más del 10%, sí o no? La diferencia. Sí. Sí, o sea, yo pagué 1,500,000 y los locales los evaluaron en 2 millones. Dice, mira, pues obviamente de 1,500,000 a 2 millones son 500,000, ¿cierto? El 10% serían 150,000. O sea, podía hacer una diferencia hasta 1,650,000 y no había problema. Pero si vale más de 1,650,000, dice el fisco, ahí debes dinero. Me tienes que pagar el ingreso por la diferencia en el valor de los bienes, en este caso por los 500,000 que resultó de diferencia en el valor de avalúo. Y entonces ya ahora el bien, en lugar de valer 1,500,000, te lo voy a considerar de 2 millones, pero tienes que pagarme el 20%. Ustedes ya vieron, ya vimos que en enajenación de bienes, el impuesto se paga a la tasa del 20%, ¿cierto? ¿Ya vieron, no? La retención de adquisición, ¿no? ¿Sí o no? Sí, del 20% del Bien. monto de adquisición. Exactamente, entonces dice el fisco, muy bien, entonces me tienes que pagar el 20% correspondiente por ese valor, o sea, es decir, si son 500,000, pues serían 100,000 pesos que me tienes que pagar de impuesto por concepto de diferencia en el avalúo, ¿de acuerdo? Del bien inmueble que se está adquiriendo, ¿de acuerdo? Nos ha gustado, ahí este caso es cuando el adquirente obtiene un ingreso por la enajenación, o sea, está recibiendo
está pagando una enajenación y está obteniendo un ingreso por comprar baratito, ¿verdad? Ese es el castigo por comprar baratito. Y tú dices, oh, no puede ser, aquí te castigan por todo. Y sí, la verdad es que sí te castigan por todo, ¿no? O sea, mereces pagar. Y además el 20% sí es una lana, ¿eh? O sea, digo, pues como en este caso de 500,000 pesos, pues obviamente que sí es una diferencia considerable. ¿De acuerdo? Y tener cuidado porque, por ejemplo, cuando sacas un bien en remate, pues lo habitual es que tengas que pagar el impuesto por adquisición de bienes, porque de hecho la ley dice que en el caso de bienes sujetos a remate o almoneda, en ese supuesto se deberán, en primera almoneda salen al 2/3 del valor de avalúo. Y digo, claro, pues si el valor vale 1,000,000 de pesos y se va a salir a 666,666.66. Con lo cual, pues va a haber diferencia en el valor de avalúo. Si no, y dice la ley que si no hubiera postores más que tú, se considera que el bien se adjudica al único postor. Ya no tiene que haber almoneda. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso, porque sí puede ser un dinero lo que tengas que pagar de diferencia adicional por el comprar bienes muy baratos. Tratándose de valores que sean publicados en el gran público inversionista, conforme a reglas de carácter general, y se enajenen fuera de bolsa, se considera la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación. Y te explico. Imagínate que yo iba a comprar 1,000,000 de acciones de Televisa, ¿sí? 1,000,000 de acciones de Televisa, que me las cotizan a 1 peso cada acción, ¿sí? Entonces voy a pagar 1,000,000 de pesos. ¿También les parece correcto? Sí. ¿Sí? Pero resulta que en la bolsa, claro, cuando yo compré 1,000,000 de acciones, pues lo que tendió es que ya subió la bolsa. ¿Puede pasar eso en la vida real? Claro. Sí, ¿verdad? Y entonces ocurre que, imagínate, la acción subió de 1 peso a 1.20. Pero yo las compré en 1.20 y yo dije, oh, qué chido. Y las compré fuera de bolsa, o sea, me las vendió directamente un inversionista que tenía acciones de Televisa. Y entonces yo pago 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Y dice el fisco, no te preocupes, yo te voy a considerar como valor de enajenación 1,200,000, porque la acción subió a 1.20 y tú compraste 1,000,000 de acciones. Entonces dice, tú tuviste un valor de enajenación no de 1,000,000 de pesos, sino de 1,200,000, ¿de acuerdo? Y es para el que está vendiendo acciones fuera de bolsa, acciones que sean bursátiles, ¿de acuerdo? Y recordar, pues para saber cuánto cuestan las acciones, no es tan difícil porque entras, no sé, al financiero y ahí dice cuánto es lo que costaron, cuánto es el cierre que tienen las acciones en la bolsa de valores, ¿de acuerdo? Entonces, pues tener cuidado cuando hace ese tipo de operaciones. Pago provisional por la enajenación de bienes inmuebles. Esto ya lo hemos visto de manera práctica, pero vamos a ver lo que dice la ley, ¿verdad? En el caso de enajenación de bienes, de inmuebles, es la primera parte. El 126 primero habla de inmuebles, luego hablará de muebles, ¿de acuerdo? Y después hablará de acciones. Bueno, el artículo 126 dice, los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán pago provisional por cada operación aplicando la tarifa que determine conforme al siguiente párrafo de la cantidad que obtenga dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder de 20. El resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior se multiplica por el mismo número de años que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto correspondiente al pago provisional. O sea, al ISR federal, ¿no? De hecho, esto lo hicimos así, ¿no? La ganancia entre el número de años sin exceder de 20, el resultado se le aplicaba la tarifa y obviamente pues sacábamos el ISR y lo multiplicamos por el número de años. Pues así es el pago provisional, ¿de acuerdo? En el caso de bienes inmuebles, habitualmente los pagos provisionales lo hacen los notarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? En operaciones consignadas en escritura pública, el pago provisional sería mediante declaración dentro de los 15 días siguientes a que se firme la escritura o minuta, ¿sí? Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios públicos que tengan funciones notariales entrarán entre las oficinas autorizadas el impuesto y se proporcionarán al contribuyente pues el comprobante fiscal por la operación correspondiente. ¿Sí? Obviamente, además deberán presentar ante oficinas autorizadas la informativa correspondiente a las operaciones realizadas durante el periodo, ¿verdad? Esto se paga en los 15 días siguientes y la expedición del CFDI también es en los 15 días siguientes. Es un CFDI especial el que tienen los notarios, ¿verdad? No es el mismo que tenemos el resto de los contribuyentes. Los notarios, hay un CFDI que se llama, que es aplicable para los notarios, ¿vale? CFDI NOT se llama, ¿de acuerdo?
Bueno, pues aquí está la forma del pago provisional, que ya la hemos visto, ¿no? Ya la vimos de manera práctica. Al ingresos obtenidos en el periodo se le resta el costo actualizado neto. Eso me da la ganancia, la divido entre los años transcurridos sin exceder de 20 años completos, ¿verdad? Y sería la ganancia acumulable. La ganancia no acumulable sería la ganancia menos la ganancia acumulable. Esa es la ganancia no acumulable. El monto de la ganancia acumulable le aplicamos la tarifa del 152 de la ley. Eso me da el ISR del periodo por el número de años transcurridos sin exceder de 20. Eso da el ISR federal menos el ISR estatal neto, ¿de acuerdo? Y nos da el ISR federal neto, ¿sí? Pago provisional de inmuebles al Estado. También es una cosa que tenemos que ver. Dice el 127, con independencia de lo señalado en el 126, cuando se enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, se efectuará por cada operación aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en términos de este capítulo. Declaración que se presentará ante la entidad federativa en la que se encuentre ubicado el bien inmueble. Y tener cuidado, jóvenes, porque, por ejemplo, ¿qué te gusta? Gente, no sé, de Ojuelos, pues viene luego a hacer operaciones aquí en Aguascalientes porque es más cerca que ir a Guadalajara, por ejemplo, ¿no? O sea, está más cerca de Ojuelos, Guadalajara, perdón, Aguascalientes que Guadalajara. Entonces vienen aquí y aquí hacen las operaciones. Sin embargo, el pago provisional de estatal se tiene que hacer en la oficina de la entidad federativa. Entonces, en todo caso, pues ya saben, ahora ya las puedes hacer por internet. Entonces se mandan en este caso, a la página de jalisco.gov.mx. Y ahí es donde se enteran las operaciones del estado de Jalisco, ¿vale? Porque es donde esté ubicado el inmueble. El impuesto que se paga en términos del párrafo anterior sería acreditable contra los pagos provisionales que se efectúen en los términos del 126, cuando el pago a que se refiere esta cantidad exceda del pago provisional determinado conforme al 126, todo el pago se hará a la entidad federativa. Por eso, cuando hacemos ahí el cálculo, comparamos el ISR federal con el estatal para determinar cuál es menor de los dos y ese se paga a la entidad federativa. ¿De acuerdo? En operaciones consignadas en escritura pública, ya saben, los notarios deberán realizar la declaración correspondiente y expedirán un CFDI del impuesto retenido que fue enterado. Los contribuyentes que tienen la opción a que se refiere el último párrafo del 120, o sea, diferir el impuesto sobre la renta, también podrán diferir el 5% del impuesto sobre las ganancias que se determine conforme al párrafo que se trate, el cual se enterará en las oficinas de la entidad federativa. O sea, si tú difieres el ISR, también te dan oportunidad de diferir el ISR estatal, ¿sí? El pago efectuado como este artículo será acreditable contra el impuesto del ejercicio. Y esta es la fórmula para determinar el pago para las entidades federativas. A la ganancia se le resta, se multiplica por la tasa estatal. Esto lo comparas el ISR estatal y federal, se paga el menor de los dos, que es igual a ISR estatal neto, que es el que se resta de los pagos provisionales federales. ¿De acuerdo? Regresando al 126, en el pago de bienes muebles, ¿verdad? Dice que tratándose de otros bienes, el pago provisional será por aplicar la tasa del 20% sobre el monto de la operación y será retenido por el adquirente, si este fuera nacional. En los casos en que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre cumpla con los requisitos que señala el reglamento de la ley, en este caso el adquirente no realizará la retención correspondiente. Bueno, nada más hay un caso en el cual se permite hacer esto, de informar que vas a pagar menos del 20%, y es en el caso de enajenación de acciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer un dictamen especial por enajenación de acciones, ¿de acuerdo? Entonces no es así como que una cosa muy sencilla, porque obviamente hay que pagar los honorarios del contador público que va a dictaminar la operación, ¿sí? Si tú vas a vender 50,000 pesos de acciones, pues olvídate, vas a tener ahí una diferencia muy importante. Entonces, mejor paga el 20% y ya te olvidas, ¿no? Y vas a pagar 10,000 pesos. Y entonces dices, nada, pues en ese caso ni te conviene moverle, ¿no? Pero si de repente es una operación de 10 millones de pesos, pues puede ser que sí te convenga, si es que te da menos del 20% el valor del impuesto, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este caso, la declaración presentará en los 15 días siguientes a la obtención del ingreso, ¿sí?, de acciones o fondos de inversión. En los términos del 87-88 estarán lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores o concesionada, se estará lo dispuesto en el 56 de esta ley. En todo caso, deberá expedirse CFDI del monto total de la operación, ¿de acuerdo? Cuando el adquirente efectúe una retención, deberá expedir
un comprobante fiscal al enajenante, ¿verdad? Y dice, no se efectuará retención ni el pago provisional cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos, valor o partes sociales y el monto de la operación sea menor a 227,400. Eso ya lo vimos, ¿no? En la práctica, este valor. Sí, Sí, ¿verdad? Era para que no pagaran, o sea, por eso no pagan impuestos muchas de las operaciones de pequeñas enajenaciones que hacen los contribuyentes, sobre todo, por ejemplo, los asalariados. Voy a vender mi coche. Ah, muy bien. ¿Cuánto es la operación? No, pues 200,000. No, no te apures, no hay que pagar impuestos. ¿Mm? No hay que hacer pago provisional, por supuesto, ¿verdad? Pero en todo caso, sí se tendría que hacer declaración anual, por supuesto. Esto es nada más para eliminar la obligación del pago provisional correspondiente. En el caso de enajenación por bienes muebles, dice que el monto de la enajenación se multiplicará por la tasa del ISR, que es del 20%, y ese será el ISR retenido. Solo aplica para cuando el monto de enajenación de bienes muebles exceda de 227,400. Y recordar que esta ley regula la enajenación por cada bien. Si tú vendes 2 bienes, pues será por bien los 227,400. ¿De acuerdo? En el caso de cesión de certificados de participación inmobiliaria no amortizables que recaigan sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Se calculará y enterará el pago provisional en los 2 primeros párrafos de este artículo. O sea, se calcula como si fueran enajenación de inmuebles. Y en este caso lo tiene que hacer el contribuyente, porque estas operaciones no es necesario que vayan ante notario. ¿Vale? Cuando sea una persona del título 3 de esta ley la que expida el servicio, será que sea una autorizada para recibir donativos, o sea, una persona moral con fines no lucrativos, estará a lo dispuesto, ¿verdad? En este capítulo, ¿sí? Y el pago provisional tendrá el carácter de pago definitivo, ¿sí? O sea, también esta es aplicable para las del título 3, todas las del título 3, si van a enajenar un bien inmueble o bien mueble, lo hacen en los términos de este capítulo y el pago es definitivo, ya no tienen que acumularlo en sus ingresos, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí vamos, niños. Sí. ¿Sí? Pagos en efectivo. Recordar, como en otros capítulos, pero en los demás capítulos, está prohibido recibir pagos en efectivo. ¿Sí? Y bueno, no prohibido, sino que en todo caso, si recibes pagos en efectivo, moneda nacional o extranjera, que excedan de 100,000 pesos, deberás informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que te pagaron más de 100,000 pesos en efectivo. En este capítulo, 100,000 pesos no es una cantidad tan grande, porque estamos hablando de inmuebles. ¿Sí? Y de repente los inmuebles pueden costar más de 100,000 pesos, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Ya se durmió toda mi concurrencia. no, profe. No, profe. ¿No qué? Estoy preguntando. ¿Ustedes creen que la venta de un bien inmueble puede valer más de 100,000 pesos? ¿De un bien inmueble? Sí. Sí, pues lo normal es que sí, ¿no? Y entonces lo que dice aquí, jóvenes, es que si tú tienes un valor de bienes que recibes dinero en efectivo por más de 100,000 pesos, lo que tienes que hacer es informar al fisco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor por ahí anda Don Chapo queriendo meter su cuchara, ¿verdad? Al pagar tanto dinero en efectivo. ¿Sí? Y entonces tengan cuidado cuando recibas pagos en efectivo. Pues no es que tengas que estén prohibidos o algo así, no, simplemente los tienes que declarar y decir quién fue el que te pagó en efectivo 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante a considerar. ¿Sí? Ingresos exentos por la enajenación de bienes. ¿Sí? Y los primeros son los derivados de la enajenación de casa, habitación del contribuyente. Este ya lo habíamos visto, no sé si ustedes recuerdan, cuando vimos la obligación de informar. ¿Sí? Entonces, si tú vendes tu casa, habitación, estará exenta, ¿verdad? Siempre y cuando no exceda de 700,000 unidades de inversión. ¿Sí? Y la transmisión se formaliza entre fedatario público. Por el excedente se determinará ganancia y se calculará el impuesto anual en los términos del capítulo 4 de la ley del impuesto. La aquí viene, ¿no? Fíjate, el valor de la UDI al 26 de mayo, 9,751, dando un total de 4,814,813,25. Entonces, es el valor sobre el cual se calcula que no existe la obligación de hacer pago provisional. Dice, la exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los 3 años anteriores no hubieras efectuado la enajenación correspondiente a una casa habitación
por la que hubieras aplicado la exención correspondiente y manifiestas bajo protesta de decir verdad que dichas circunstancias ante el fedatario público. O sea, no nada más es que enajenes, sino que no hayas tenido otra enajenación en los últimos 3 años para que te sea aplicable la exención correspondiente. ¿Sí? Obviamente el fedatario público consultará la página del SAT para ver si has enajenado alguna bien en los últimos 3 años. En el caso de bienes muebles, distintos de las acciones o partes sociales, ¿verdad? La exención será la diferencia entre el total de enajenación y el costo comprobado de adquisición, que no exceda de 3 UMAS anuales, ¿verdad? El contribuyente, la utilidad que exceda se pagará el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí en el caso de bienes muebles, también ya lo vimos, ¿no? La exención era para 3 sumas por todos los bienes muebles que hayas enajenado durante el ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Y es aplicable para todo el ejercicio fiscal. ¿Ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Y obviamente los que se reciban por herencia o legado, ¿verdad? La fracción 22 del 93 establece que será exenta la enajenación que se haga por herencia y legado. Está exenta de ISR, no se confundan porque luego dicen, el maestro dijo que estaba exenta y no debo de pagar nada. No, tienes que pagar los impuestos locales, o sea, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ese sí se tiene que pagar, por supuesto, ¿sí? Pero los impuestos federales sí estás exento. ¿Hasta ahí vamos bien? Pasamos al capítulo 5, ¿les parece? Sí, profe. Sí, sí, correcto. De los ingresos por adquisición de bienes, el 130 habla de los sujetos del impuesto. Se consideran ingresos por adquisición de bienes. La donación. Pues creo que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando una persona le da a otra un bien a título gratuito, eso se considera que es una enajenación. Los tesoros, pues obviamente, y no se refiere, ya ven, ya les he dicho, no se refiere a que, ya ven que los novios les dicen a sus novias, ay, es que tú eres mi tesoro, ¿verdad? Y nada, no se refiere a ese tipo de tesoros, ¿verdad? Entonces, ese tesoro no es válido para estos efectos. Se refiere cuando tengas ahí unas moneditas de oro o de plata, ¿verdad? No sé si les platiqué la historia de mi vecino ahí en el rancho. No, profe. Ahí en mi pueblo, ya ven que yo soy de allá de Peñuelas, ¿no? Y entonces hagas de cuenta que un vecino mío, ¿verdad? De repente iba a hacer una ventanita, ¿sí? Porque su cuarto estaba muy oscurito, ¿verdad? Y había un lugar así donde podía hacer una ventanita. Y ya se puso ahí a escarbar la pared y dijo, aquí va a quedar la ventana bien chida y todo, ¿verdad? Y ya, ándale que le sale cántaro lleno de puras monedas de oro. Dije, che, fíjate qué vida, ¿no? ¿Sí? Pero ya ves que pa' menso no se estudia, ¿no? Eso te sale natural, ¿no? La casa esta, pues, era de la hacienda de Peñuelas, que es una propiedad privada, ¿no? Era propiedad privada en ese tiempo. Y entonces este joven, que no era muy listo, por cierto, pues hace cuenta que fue con la dueña de la hacienda y le dijo, oiga señora, fíjese que me encontré esta olla llena de monedas de oro. Y le dijo, presta para acá esas monedas de oro, yo las tenía ahí guardadas, ¿para qué las andas agarrando? Y se las mercó, y se las quedó, y entonces se quedó con cara de así de, y ya. Y a los 3 meses se murió el pobre, dijo, qué barbaridad. Yo no sé si fue por el coraje o porque, luego no sé si ustedes han escuchado la historia de que luego cuando hueles esas monedas de oro, que no sé qué, que crean ciertos gases muy mortales para la salud, ¿verdad? Pues no sé, pero el chiste es que se murió la persona, esa mi vecino, y yo dije, no, pues ¿qué debieron de haber hecho, a ver, jóvenes? ¿Ustedes qué piensan que debe haber hecho? Quedársela sin decir nada, ¿no? Pues yo digo, eso hubiera hecho yo, ¿verdad? Pero claro, mi vecino era muy decente y pues está decente, pues no va a ir a Roma, ¿no? Además, fíjate que en ese caso hubiera aplicado lo que dice el Código Civil, que en todo caso corresponde el 50% para el dueño, porque realmente la hacienda, pues ya saben, los obreros viven en las casas de la hacienda, no son dueños de los bienes. Entonces el dueño, pues realmente es el hacendado. Tenía razón, tendría derecho al 50% del valor. Dice, ya contaban las monedas y dice, bueno, mira, son 30 monedas, 15 para ti, 15 para mí. ¿verdad? Eso hubiera sido lo correcto de acuerdo con el Código Civil del Estado de Aguascalientes, ¿verdad? Pero pues lo más correcto hubiera sido, dije, pues, aquí yo para qué, me voy, adiós, ¿verdad? ¿Sí? Y abandonar las naves, ¿sí? Y te vi, no te conozco, ¿verdad? Y pues obviamente, pues ya fíjate lo que hubiera hecho. No sé, no supe cuántas monedas eran. Nada más me platicó y ya fue y estaba platicando a todo el mundo hasta que se enteró la jefa, ¿no? Y bailó Berta.
No lo hagas, compa. Si te enseñas unas monedas de oro, pues corre. ¿Ah? Corre. Creo yo, ¿no? ¿O ustedes qué harían? ¿Qué harían con esas monedas de oro, jóvenes? Guardarlas. Sí, guardarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, bueno, también no sé si también les dije, ¿verdad? Cuando estaban construyendo el aeropuerto de Aguascalientes, pues resulta que ya ven que escarban, ¿no? Para hacer las pistas. Andaban ahí escarbando, muy felices, todos los obreros y toda la cosa. Y llegaban los camiones, los llenaban, y ya saben lo todo eso que se hace en la obra, ¿no? Y de repente, en un momento determinado, pues llega el ingeniero de la obra y dice, voltea para todos lados y dice, ah, chivo, ¿y los obreros? Todos abandonaron las naves, todos. ¿Por qué se fueron? Se rumora por ahí en el bajo mundo, ¿verdad? Que se encontraron un tesoro muy grande de monedas de oro. Y entonces estos sí dijeron, patitas, pues ¿para qué te quiero? No se pudo comprobar porque desaparecieron todos los chalanes, ¿verdad? Y nunca más se volvió a saber de ellos, ¿no? Entonces digo, ah, mira, eso sí la supieron hacer. ¿Qué hicieron? Se fueron sin decir nada. Pues se fueron sin decir nada, el ingeniero llegó y dijo, ¿y dónde están todos estos trabajadores? ¿Qué pasó con esto? No puede ser, ¿verdad? Pues no, sí podía ser, o sea, simplemente abandonaron las naves y se fueron, y ya, ¿verdad? Fue una cosa muy así curiosa, ¿no? No, no sabemos qué pasó. En realidad, digo, ese es lo que dice el populacho ahí en mi rancho, ¿no? Que en realidad encontraron monedas de oro, ¿verdad? Y una cantidad, dicen que grande, y obviamente pues se fueron, ¿eh? Abandonaron las naves. Eso se rumora, ¿vale? Tercero, la adquisición por prescripción. ¿Alguien ha oído hablar de esta figura de la adquisición por prescripción? No, profe. ¿No? No estoy muy seguro, profe, A ver. pero era cuando alguien dejaba algo y tú llegabas y por habitarlo, por ejemplo, el de una casa, bueno, no sé si es el mismo o me estoy Sí. confundiendo de término, pero es cuando llegas a una casa y tú habitas como dueño y por pasar cierta cantidad de años ya puedes adueñarte o quedarte con ese bien. Así es, efectivamente. Esa es una de las cosas de la figura de la prescripción, ¿verdad? Existen dos figuras, la prescripción positiva y la prescripción negativa, ¿sí? La prescripción positiva se da a los... Ya me acordé. Eso, si no me equivoco, lo vimos con Morales. ¿Con quién? Eran 5 años la positiva y 10 la negativa, ¿no? Así es, exactamente. Sí, 5 años cuando es pacífica y pública y 10 años cuando no es pacífica y pública. O sea, sí hay actos del dueño del bien para poder decir, no, 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 sáquese de aquí, pero no le hace mucho movimiento, no saca a la gente y obviamente aun cuando hayas hecho ciertas acciones para tratar de sacar a las personas, si ya pasaron 10 años, pues ya se vuelve dueño el nuevo propietario. Y ese es en el caso de bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles, son 3 años. O sea, si tu papá te da el coche y dice, ándele, úselo, ¿verdad? Y ya te lo da, pues ya puedes decirle, ya es mío, a los 3 años, porque pues, es pacífica y pública la tenencia, ¿verdad? Ya puedes ir a solicitar que te den tu factura ahí con el juez, ¿de acuerdo? Y en el caso de la prescripción, pues obviamente vas con el juez a pedir que te dé la escritura correspondiente, ¿sale? Entonces, pues ahí está, la adquisición por prescripción, Nada ¿sale? más que para eso del juez tienes que llevarle igual las pruebas, ¿no? O Claro, sea, por por supuesto. ejemplo, en ese caso de que, bueno, el que yo le comenté de la casa, tiene que llevar, por ejemplo, los recibos, puede llevar testimonios. Correcto. Así es, ¿verdad? No sé si les dije, ¿verdad? Pero ahí donde está mi despacho, pues resulta que el dueño anterior, pues lo había adquirido por prescripción. De repente aquí en Colinas, pues hubo unos pedacitos ahí que sobraron, unas esquinitas que quedaron de sobra cuando hicieron las construcciones. Y pues ahí estaba, ¿no? Un terreno ahí baldío, feo. Y entonces, pues obviamente alguien llegó y puso una mallita muy bonita y todo. Nadie le dijo nada, hubo alegría sin igual. Dijimos, ah, por fin, una mallita ahí para cuidar que no se metan ahí los vagos, ¿verdad? Y pues este se adueñó y se quedó con la propiedad de ese terreno, que no estaba tan pequeño, o sea, era irregular, pero no estaba pequeño, medía como unos 400 metros cuadrados, ¿verdad? O sea, sí es una cantidad. Lo que pasa es que era irregular, es un triángulo. Y entonces, obviamente, pues al ser irregular, pues estaba así feyón.
Y entonces, pues este señor se puso así su triángulo de malla y ya demandó pues la prescripción positiva y se quedó con el bien. Ya luego llegué yo y lo pagué, ya lo compré yo, ¿verdad? Porque soy un decente de lo peor y me adueñé de él, pues obviamente ya, pero pagando, ¿no? Obviamente. Pero él sí lo había adquirido por prescripción positiva, ¿eh? Porque pues nadie le dijo nada, puso su malla y todo, ¿no? Así pasó ese asunto. Los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161, que son cuando hay diferencia del 10% en el valor de avalúo. Ahorita lo acabamos de señalar, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo compro una bodega que vale, yo la pago en 1,5 millones, pero el avalúo dice que vale 2 millones, ¿sí? Entonces hay una diferencia de 500,000 pesos entre lo que yo pagué y lo que realmente vale el bien. Entonces dice el fisco, muy bien, usted se acaba de beneficiar al comprar baratito, ¿verdad? Y entonces al comprar usted baratito, pues se ha beneficiado y por esta razón tiene que pagar impuestos por adquisición de bienes por los 500,000 pesos que usted pagó de menos de lo que valía en realidad el bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? La fracción quinta es las construcciones, instalaciones y mejoras de bienes inmuebles por los que se haya otorgado el uso goce de bienes que queden a beneficio del propietario al terminar el contrato, siempre que sea a valor que practique el avalúo autorizado. Entonces dices, ok, yo le rento, por ejemplo, una casa a una persona, ¿sí? Y me dice, oiga, ¿me deja hacer un cuarto? Porque fíjese que ya tengo un hijo más grande y ya quiero que tenga su propio cuarto y demás. Y hay una parte ahí en la azotea que dice que va a construir. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Claro. ¿Sí? Y entonces ya hace el cuarto muy bien, lo prepara, lo enjarra, lo enyesa, todo terminado y todo, y ahí por alegría. Y de repente se le acaba el contrato de arrendamiento y le dice, no, ya sabe que ya no, ¿sí? Y entonces dices, bueno, entonces hay un ingreso para el arrendador, ¿sí? Por haberse quedado con esa instalación o mejora que hizo el arrendatario. Porque obviamente no puede llevárselo, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? No, pues por algo se llama inmueble. Sí, pues ya no se puede mover, ¿no? Entonces eventualmente dices, uy, ¿ahora qué hago? No, pues ya, bailo Berta, ¿no? Esto queda para mí, dice en este caso dice el arrendador que se queda con esa mejora, ¿no? Que hizo el arrendatario. Pues eso es ingreso acumulable para el arrendador, porque obviamente pues está beneficiando, ¿sí o no? Sí, porque Sí, ya vale más. ya vale más el bien inmueble, por supuesto, ¿no? Y ahora ya si lo quisiera volver a rentar, igual ya lo puede rentar en un precio mayor. Y entonces dice el fisco, muy bien, usted ya salió beneficiado con esta mejora que le hicieron, entonces ahora tiene que pagar impuestos sobre la renta por la mejora. Y se hace un avalúo y el avalúo dice, no, pues ese cuarto que le hicieron, pues cuesta, no sé, 50,000 pesos. Pues tienes que pagar el 20%, o sea, tendrías que pagar 10,000 pesos por esa mejora que hizo el arrendatario a favor del inmueble y que obviamente pues ya decíamos, no se lo puede llevar, ¿no? Entonces eventualmente pues ya, eso queda a beneficio de la finca arrendada y obviamente pues en todo caso es ya ahora el arrendador el que recibe los beneficios por tener esta mejora. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, Sí. Correcto. Entonces dice, de las fracciones 1 a 3 se hace a través de avalúo. La fracción cuarta es la diferencia de avalúo, pues también hay avalúo. Y la fracción 5 aquí dice que tiene que hacerse un avalúo, entonces pues todas las que están en este capítulo, pues en general, ¿cómo se tienen que sacar? Pues por un avalúo, ¿no? O sea, sí, todo lo que es este capítulo son prácticamente cuestiones que se hacen a través de los avalúos correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces siempre es una cuestión de avalúo lo que aplica para el capítulo de enajenación de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Muy bien, deducciones. ¿Sí? Dice, las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes podrán efectuar para el cálculo del impuesto las siguientes deducciones. Y 1, las contribuciones locales y federales. Y, perdón, declaro aquí señalar que es nada más para el impuesto anual. O sea, no se aplican para los pagos provisionales, ¿sí? Si ustedes ya vimos en los ejercicios y nada más se hacen el anual. El pago provisional es una retención al 20%, entonces ahí no tienes que hacer nada, ¿no? Primero, las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como los gastos notariales efectivos con la adquisición de los bienes. ¿De acuerdo? Esos dos cosas, los impuestos, misiones locales y federales, pues ahí podemos tenernos el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles,
los derechos por registro en el registro público de la propiedad, en fin, todo lo que tenga que pagarse, excepto ISR. Los demás efectuados con motivo de juicios, pues en el caso de la cuestión de la prescripción, pues tiene que ser a través de un juicio, como se tiene que obtener la libertad de los bienes o obtener los derechos de los bienes. Entonces, pues tienes que pagarle a un abogado, pues eso es deducible. Los pagos efectuados por el avalúo, pues por obvias, porque de hecho todos los apartados son a través de un avalúo. Y las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. ¿Alguien se imagina por qué puede haber comisiones aquí? Porque a veces usualmente también no se vende directamente, sino contratas a alguien o vas con alguien que te la pueda vender por ti. Bueno, pero esta es una adquisición, compañero, en realidad. Perdón, me confundí. Pero mira, te voy a platicar, no sé si ustedes han visto estos buscadores de tesoros que salen en Discovery Channel. No me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama el programa, ¿no? Pero sí han visto, ¿no? Que llegan y dicen, no, mira, en este terreno se me hace que hay un tesoro. Ellos como que tienen una cartografía o algo así, y llegan y dicen, oiga, fíjese que ya van con el dueño del terreno, porque ellos no son los dueños, por supuesto, y le dicen, oiga, fíjese que pues vamos a buscar aquí un tesoro. Si encontramos el tesoro, le vamos a dar a usted el 50% para usted, el 50% para mí. Obviamente eso se considera una comisión, ¿sí? Porque la persona que está buscando el tesoro y que tiene todos los herramientas y materiales, pues obviamente es el que va a llegar a hacer la búsqueda, ¿bien? Y entonces, obviamente, pues ese que llega y hace la búsqueda, pues gana una comisión. En este caso, estos buscadores de tesoros, pues se llevan una comisión casi siempre de entre el 50, 60, dependiendo cómo se deje el cliente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se han visto alguna vez el programa, no? Sí. ¿Verdad? Y siempre se ponen de acuerdo con el dueño. Sí, son los que excavan, ¿no? Usted son los que dice que son los que excavan y que al final cuando encuentra siempre el papá, porque es una familia, grita un boom bien. Pues no me acuerdo. La verdad es que yo nunca lo he visto, pero no he visto así como cortos, pero la verdad es que nunca así visto, así vis a vis, no lo he visto en realidad. Sí, la realidad es que no lo he visto, ¿sí? La realidad es que no lo he visto, entonces obviamente pues en esta cuestión pues hay que tomar en cuenta que ahí hay una comisión, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque estos buscadores de tesoros, pues cobran una comisión a las personas, pues por buscar los tesoros, ¿verdad? Y aunque se ponen de acuerdo como un porcentaje, pues en realidad digamos que es como una comisión, ¿no? O sea, en total, el dueño es dueño de todo el tesoro, o sea, si el tesoro, no sé, vale, no sé, $10,000. Y entonces los otros dicen 50 para ti y 50 para mí. Entonces dices, bueno, mire, usted es dueño de los $10,000, pero me paga una comisión de $5,000 y ya. Quedamos a mano. ¿Estamos bien? Sí, ya me acordé del programa, profe. Ya que sí, para que veas. Entonces, fíjate, hay hasta programa para eso, ¿no? Fíjate, para que veas, ¿no? Entonces, para que veas que sí se da este supuesto de la cuestión de los buscadores de tesoros, ahí puede haber una cuestión de comisiones que se pueda llevar a cabo entre el adquirente con la persona que va a buscar el tesoro. Obviamente luego a veces fracasa, ¿no? O sea, no siempre ya hayan tesoro. Dice, oye, aquí no hubo nada, pues puro plástico inservible. Pues ni modo, así es la vida, ¿no? Esta es la determinación del impuesto del ejercicio para el capítulo de adquisición de bienes. A los ingresos obtenidos en el ejercicio se le resta la exención aplicable exclusivamente en donación. Solamente hay esta exención aplicable en donación, ¿sí? Menos los gastos por adquisiciones de bienes, ¿sí? Y el resultado es la ganancia acumulable del capítulo quinto, a la cual se le restan las deducciones personales. Ya saben, este es acumulable, con lo cual se sumaría con el resto de los ingresos acumulables. Y al ingreso base le aplica la tarifa del 152, es el ISR bruto, menos las retenciones del capítulo quinto, que son a la tasa del 20%, y te da el ISR neto a cargo o a favor, por supuesto, ¿verdad? Así es como se determinaría el ISR del ejercicio para este capítulo quinto. ¿De acuerdo? Artículo 132, pagos provisionales. El pago provisional en enajenación de bienes inmuebles se hará a razón de la tasa del 20% sin deducción alguna, ¿verdad? O sea, el ingreso obtenido sin deducción alguna se le aplica el 20%. El pago se hará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en la que se realice la adquisición correspondiente, la adquisición de bienes en los términos del artículo 130.
En caso de operaciones de que estén en escritura pública, o sea, por ejemplo, en el caso de adquisición por prescripción, que va en escritura pública de inmuebles, pues obviamente el pago provisional lo hará el notario dentro de los 15 días siguientes a que se firme la escritura o minuta y lo hará bajo su responsabilidad. Deberá expedirse FDI, ¿verdad? Entre los 15 días siguientes a la firma de la escritura. Y deberá presentar una declaración informativa de las operaciones realizadas por el notario correspondiente durante todo el ejercicio. A más tardar el 15 de febrero del año inmediato siguiente. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos bien, chicos. Sí. ¿Sí? Este es el pago provisional por adquisición de bienes, ¿verdad? El monto de la adquisición de bienes por la tasa del 20% y ese es el RCR retenido por el adquirente. Solo aplica cuando la adquisición no derive de donaciones entre cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta sin límite de monto, pues está exenta del ISR. O sea, si hay una donación entre este tipo de cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta, está exenta. Y por esa razón ahí no hay retención. Es la única excepción a la regla. Artículo 93, ingresos exentos por adquisiciones de bienes. Dice, serán exentos los siguientes casos. Entre cónyuges, a los que perciban, o con los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. O sea, si es entre cónyuges, ya sabes, al cónyuge, pues, ni siquiera es de tu familia, lo tienes que adoptar, ¿no? Y lo tienes que hacer público, no puedes decir, ay, quiero casarme con esta muchacha, o sí me quiero casar con este muchacho, en el caso de las muchachas, ¿verdad? No, tienes que decirlo abiertamente, sí quiero, ¿verdad? Y entonces ya dices que sí quieres y ya lo adoptas, ¿no? Por un tiempo, puede ser definitivo, puede ser temporal, no se sabe, ¿verdad? A los que perciban de los descendientes en línea recta, ¿sí? Sí, cualquiera que sea su monto, ahí no hay ninguna limitación. Y luego reciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes no se enajenen, no se donen por un ascendiente o descendiente en línea recta, sin limitación de grado. Y les explico, hace muchos años usábamos mucho esta planeación, ¿sí? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero luego en las empresas, pues está el papá que es bien listo, ¿sí? Y luego vienen los hijos, que ya ven que no, en muchas ocasiones no son iguales de listos que el papá. No sé si ustedes se han dado cuenta, en algunos casos. ¿Sí, verdad? Sí, hay casos que a lo mejor ustedes, no porque ustedes trabajen ahí, porque han visto, ¿no? Que luego las empresas, pues luego no van tan bien como cuando iban cuando estaba el papá. Y entonces, claro, el papá, pues luego se muere porque trabajaba tanto que llegó a morirse. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pero la mamá sobrevive, ¿sí? La mamá sobrevive. Y de hecho no es porque yo lo diga, o sea, es porque luego las estadísticas mismas lo dicen, ¿no? O sea, los hombres vivimos 60 y la promedio de vida son 67 años para los hombres y 69 para las mujeres. O sea, las mujeres viven al menos 2 años más que nosotros, ¿no? No sé, nos extraen la vida, ¿verdad? Entonces, de alguna forma nos roban años, ¿no? Digo, sospecho yo, porque pues está comprobado ya científicamente, ¿no? No está establecido. Ustedes buscan los años de vida, pues así están, ¿no? Y entonces, claro, se muere el papá, pero vive la mamá. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. O al revés, ¿no? También puede ser, pero no es más común lo primero que lo segundo. Y entonces, ok, se murió el papá, le dejó la empresa a los hijos. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí. Tiene 2 hijos, ¿verdad? Pero luego los hijos, ¿verdad? Ya cuando están en la empresa, pues les vale quesos. Y hacen lo que les dan su refrita gana, ¿no? Y antes el papá llegaba y les daba unos buenos trancazos y ya, ¿no? ¿ya? Ya ven ahí el señor del infierno, pues ya que le da sus buenas cachetadas al hijo por andarlo contradiciendo, no sé si alguien lo ha visto, al señor del infierno. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Sí, Creo que sí. unas buenas cachetadas por andar ahí, por contradecirlo nomás, ¿no? Pues así es de cuenta los papás, ¿no? Los hijos contradicen a los papás y pues ya le dan sus nalgadas a raíz para que se les quite lo rebelde. Pero entonces, obviamente, si se murió el papá, le dejó la empresa a los hijos y le dejó el 50% a cada hijo. ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora resulta que la empresa, el hijo A y el hijo B no se pueden ver. O sea, después de un tiempo, no al principio, ¿no? Después de un tiempo ya no se pueden ver, ya no se tragan y ya no hayan cómo eliminar esto, ¿sí? Y entonces dice, antes, como era una empresa familiar, decían, oye, antes no había esta limitación de que se enajenen los bienes.
Y entonces lo que hacíamos era decir, ok, tienes a tu mamá. Y dices, y estos se enojaban y decían, sí, sí, tenemos a nuestra mamá, ¿verdad? Porque era mamá de los dos, ¿no? Y Sí, sí, ellos ya no se podían ver, pero la mamá era común para los dos, ¿sí o no? sí, ¿Sí? Y entonces dices, no, a mi mamá y así la tenemos respetando ahí, qué barbaridad. Ok, mira, vamos a hacer algo. La empresa vale 6 millones de pesos, ¿sale? Entonces le corresponde 3 millones a cada quien. Ya se hizo un avalúo y en eso resultó. ¿Está bien? está bien. Entonces digo, si el hermano A le vende al hermano B, no son líneas rectas, ¿están de acuerdo? No, de hecho son laterales, Son son colaterales, ¿no? Son laterales. líneas colaterales. Y entonces, si le vende el A al B, tendría que pagar el 20%. De 3 millones, pues obviamente ya son 600,000 pesos lo que hay que pagar de ISR, ¿se acuerdan? Por enajenar acciones se paga el 20%. Y entonces, 600,000, es mucho. Y decía, sí, sí es mucho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mucho o poco? Pues mucho es el 20% de la empresa. Exacto, el 20% se lo quedaría el fisco. Entonces dice, no, 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 mira, vamos a hacer lo siguiente. Se lo voy a donar a mi mamá y mi mamá que se lo done a mi hermano. Y entonces, ¿cuánto hay que pagar de impuestos? Nada. Hasta la anterior ley, nada. A partir de esta ley prohibieron eso. Dice, mira, sí se lo puedes donar a la mamá y estaría exento. Pero la mamá no se lo puede donar a otro descendiente porque entonces estaría grabado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ya lo amarro. Exacto. Quieren prohibir que se hagan ese tipo de operaciones tan curiosas, ¿verdad? Que antes lo hacíamos de manera muy común, porque les digo, 90% de las empresas en México son familiares, ¿no? Y les digo, no hay problema cuando está el papá, porque se les pone orden, ¿no? Pero el día que muere el papá, los hijos ya no son así igual de ordenados que el papá. Y entonces dice, ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver qué nos vamos a dar, ¿verdad? Y se dan con todos los hijos. Y entonces, obviamente, pues nosotros hacíamos esa operación. La llamábamos el salto del tigre, no sé por qué, pero así la llamábamos en aquellos tiempos, ¿verdad? Y era para saltarnos al tigre que era Hacienda. No crean ustedes que queríamos hacer otra cosa más sexual. No, no, no tenía nada que ver con cuestiones sexuales. Tenía que ver con ahorrar impuestos, ¿verdad? Sí, suena mal, pero es que así era, ¿no? Y obviamente, cuando hacíamos esa operación de pasarle a la mamá y la mamá donarle al hijo B, decías, ah, pues ya nos ahorramos el impuesto. Y eso no le gustó al fisco y dijo, así, pues ahora sí, si le das a la mamá está bien, exento. Pero si la mamá le dona a otro hijo, entonces ya está grabado. Y tendrías que pagar el 20%, ¿vale? Eso es lo que regula esa operación. Entonces hay que tener cuidado con esta operación. Obviamente, si ya ves a la mamá que se está muriendo, luego a veces ya la estás viendo, ¿no? Ya está ahí en la cama, ahí muriéndose, ¿no? Pues puede ser que ahí sí le puedas decir, pues te voy a donar y luego ya me heredas. Y de todo estaría exento, ¿no? Porque la donación y fíjate, es cruel, ¿no? Es cruel esto que estoy diciendo. Pero pues es que luego ya se nota, ¿no? Ya cuando la ves muy mal, pues dices, pues aprovecho. Ya que va a pasar algo, pues dices, de una vez, procuro aprovechar esto para la cuestión fiscal, ¿o no? Pues sí. Se ve mal, ¿no? Se ve mal. Sí. Sí se ve mal, pero pues bueno, es que es una opción, pues yo qué quieres que haga, ¿no? Queremos pagar los 600,000. Bueno, pero pues queda claro aquí que ya esto ya está regulado, ¿vale? Ya aquello que hacíamos antes, muy, muy a gusto, muy tranquilos, ya no es posible, ¿de acuerdo? Bueno, los demás donativos, siempre que el valor total recibido, ¿sí? En un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo, o sea, de 3 sumas anuales, ¿vale? Del contribuyente elevado al año, por el excedente se pagará el impuesto, que nosotros de hecho hemos visto donaciones que están en esta fracción C, ¿cierto? Porque hemos visto entre tíos, entre primos, entre hermanos. Entonces, esas sí causan impuestos, pero no causan el impuesto completo. Tienes derecho a una exención. Sí, hemos visto esta exención, ¿no? En los ejercicios que vimos. Y en el Sí, segundo, las el de tres tío. sumas. Sí, ¿verdad? Las 3 sumas, de hecho, ¿no? En todos los donativos habíamos aplicado 3 sumas. Está la opción, pues, de todo o de 3 sumas, ¿vale? Sí, no hemos visto de todo porque entonces ya no hay impuesto y ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Ahí. Entonces, pero sí puede ser que sea de todo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, con eso Sí. terminan los capítulos 5 y 6, ¿verdad? Ya tenemos la parte práctica, pues, vista, ¿no? Sí. Y obviamente, pues, comenzaremos de inmediato, directo y sin escalas, como ya lo dijo el joven don Alejandro Fernández,
comenzaremos con el último análisis legal que vamos a hacer, que es el de el último capítulo, que es intereses, premios, dividendos y otros ingresos. ¿De acuerdo? Este es, ahí sí, con esta me voy a, sí se está viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, dígame. Sí, estamos bien, ¿no? Entonces, esta es la última que vemos ya para ir ya casi concluyendo lo que es nuestro semestre. Obviamente nos faltaría el ver la parte integradora, que es lo último que vamos a ver, donde veremos un ejercicio que contendrá los 9 capítulos, por supuesto, ¿sí? De hecho, este ejercicio está muy cortititito, ¿no? Es el más corto que tenemos, yo creo que en el semestre, el de los capítulos 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Entonces, de los intereses, pues yo creo que no queda duda, ¿no? Cuando tienes una cuenta que te genera un interés, habitualmente cuentas bancarias, pues hay algunas que tienen instrumentos financieros que te dan intereses, pues obviamente ahí está permitido aplicar esto, ¿sí? Los de premios, bueno, pues juegas a la lotería y de repente te toca el premio, ¿sí? Ah, pues eres un suertudo, ¿no? Ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Tengo acciones de una persona moral. Esto es para personas morales residentes en México, ¿eh? Tener cuidado porque si son dividendos de personas morales residentes en el extranjero, no están aquí en el 8, sino están en el capítulo 9, ¿eh? Pero si yo tengo acciones, ¿no? ¿Qué te gusta? De Bimbo. ¿Puede ser? Sí, Bimbo de hecho es una empresa que está en el mercado, ¿no? Cotiza en la bolsa de valores, ¿no? Entonces puedo ir y digo, quiero comprar acciones de Bimbo, ¿sí? Y entonces compro acciones de Bimbo, ¿verdad? Y me genera un dividendo. Los dividendos que me paga Bimbo los considero ingresos acumulables del capítulo 8. ¿Vamos bien? Sí. ¿Eh? Muy bien, y como digo Bimbo, digo la chiquita SADCB, ¿no? O sea, también, yo tengo acciones de la chiquita SADCB, pues también de esa empresita también puedo cobrar dividendos por las utilidades que obtenga de esta empresa y evidentemente pues tendría que pagar el impuesto por dividendos en este apartado, ¿sí? Y la de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Cualquier otra cosa que no esté señalada del 1 al 8, va en el 9, ¿no? Para que no se te olvide. Esto es muy del fisco, ¿no? ¿Sí? Ahí siempre dice, a ver, que no se nos olvide nada, porque luego después esto es grave, ¿no? Y entonces pone siempre un capítulo de otros ingresos, ¿sí? Pero cuando son las deducciones dice, son estas, no hay más, ¿verdad? Si no está aquí en esta lista, no aplica, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero aquí en el caso de ingresos sí está correcto, ¿de acuerdo? ¿Les parece que comencemos con el análisis, niños? Sí. Sí, muy bien. Capítulo 6, de los intereses, ¿eh? De los intereses. Dice que son sujetos de este impuesto los siguientes. Se consideran ingresos por interés. Por cierto, no voy a ver, hay un apartado ahí en la ley que es un poco raro, ¿verdad? ¿Sí? Que es aplicable a las aseguradoras. Aquí en Aguascalientes no hay ninguna aseguradora, entonces que tenga domicilio fiscal aquí en Aguascalientes. Entonces digo, pues no voy a ver ese concepto, ¿eh? Porque habla de cuando una persona pues obtiene ingresos por un seguro, ¿verdad? Un seguro de vida, un seguro de inversión, y obviamente pues le pagan al final del periodo una cantidad. Ya les había dicho, ¿no? Está el seguro ese de supervivencia, ¿no? Que dice, si dentro de 20 años sigues vivo, ¿verdad? Te voy a dar 1,000,000 de pesos. ¿Puede ser? ¿Suena bien eso? Sí. Sí. Eso es un seguro de supervivencia, ¿verdad? Porque ya saben que el seguro de vida habitualmente es un seguro de muerte, porque hasta que te mueres te pagan, ¿no? Y entonces dicen, no, mira, si tú sigues vivo dentro de 20 años, o vas a contratar en 2020, si en el 2040, el 1 de enero de 2040, tú sigues vivo, aquí está tu millón. Y te dan el millón, o sea, no es así, o sea, obviamente te cobran una sobreprima sobre la cual se va invirtiendo parte de tu dinero, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si de repente digo, no, yo en el 2035 ya estoy harto de este seguro? Yo tenía hasta el 2040, ¿verdad? Pero a lo mejor en el 2035 llevo invertido, no sé, 400,000 pesos. Me van a dar 400,000 pesos. No voy a llegar al millón porque el millón era el 2040. ¿Estamos bien? Cierto. ¿Sí? Y además habitualmente hay un seguro de vida. O sea, quiere decir, en el 2035 sigo vivo, ¿sí? Sí, porque si ya me morí no hay problema porque eso se lo van a entregar a los beneficiarios, ¿verdad? Eso no hay ningún inconveniente.
De hecho, yo le he dicho a mi esposa, digo, pues no sé, yo, si fuera tú en un momento dado, pues mira, te voy a echar aquí poquito cianuro para que te mueras o algo, ¿no? Pues yo tengo un seguro por 3 millones, le digo, pues puedes vivir muy feliz, imagínate, felices los 3, no los 4, porque pues ahí está más difícil, ¿no? Pero fíjate, no, no lo ha hecho, pero si algún día lo hace, pues fíjate qué alegría, ¿no? Pero es que así soy yo de previsor, o sea, tengo ahí mi seguro, digo, por si acaso, a eso se muere uno, y pues ahí te va tu millonada, ¿no? Para que vivas feliz, alegre y contenta. Pero no, no ha querido, yo sí le he dicho, pues ahí discretamente, no creas que no me avises para no enterar. Pero no, no, no ha pasado todavía. Si algún día pasa, pues los invitaría al festejo, no se preocupen, ¿verdad? Ok. Se dará tratamiento, fíjate qué gacho soy, ¿verdad? Ni yo mismo me Qué escapo de maquiavélico, profe. Ni yo me escapo de mí mismo, ¿verdad? Pues es que así soy yo, ¿qué te quieres, no? No puedo conmigo mismo. Sí, además, pues ya estoy condenado, no sé si les he platicado, pero tengo una enfermedad crónica degenerativa y mortal, entonces, pues ya no me queda demasiado, ¿sí? Entonces, pues es así, la vida es triste, ¿no? Pues yo por eso digo, pues vivo alegre por esto rato que me queda, pues ya para qué, ¿no? No sé si les he platicado, pero ya tengo hasta mi tumba lista y todo, por si las dudas. Profe. De veras. Algún día de esto les voy a mostrar una foto de mi tumba, porque pues sí, Profe, no diga eso. pues es porque yo ya estoy preparado, fíjate, física y psicológicamente, porque es así. Cuando ya estás así, dices, pues más vale estar listo por si las dudas. Ahí seguido voy y le doy su lavadita y a mi tumba, digo, pues algún día voy a estar aquí, ¿no? Y además para que no te tiren ahí en cualquier esquinilla, ¿no? Pues ya tienes una bien acá, pues presentable. Pues ¿cómo vas a vivir? Oye, toda la vida viviste bien y te vas a morir y vas a caer ahí en cualquier esquinilla, pues no, no se ve bien, ¿verdad? Es que hay que dar de una vez, o sea, demostrar clase hasta en los últimos momentos, para que veas. Fíjate cómo lo tomo con filosofía, ¿no? Es así. Profe, nos va a deprimir. No, pues porque es alegría, pues yo lo hablo con alegría, ¿no se dan cuenta? Fíjate, pues es así, pues ¿para qué se va a poner triste uno? No te va a tocar. De hecho, no sé si les he platicado cuando hacemos ahí entierros en mi familia, pues somos una familia muy grande, somos como unos, ¿qué serán? Como unos 80, 90 miembros de la familia, que estamos vivos, ¿no? Y entonces cuando nos reunimos para que alguien se muere, no, pues hay mucha alegría. Tomamos café, y echamos fiesta y no sé cuánto, nos reímos del que se murió y todo. Hay la familia y los hijos y eso sí lloran, pero el resto estamos muy felices porque decimos, bueno, pues por fin nos vimos después de tanto tiempo, ¿verdad? Y así somos de alegres en esos casos. A veces mi esposa no podía soportar eso de que nos reuniéramos, pues a platicar y a cotorrear del que se murió. Oye, pues si ya se murió, pues estamos alegres, pues ya se murió por fin. No, ni modo, es así, ¿no? Da un gustillo a los demás, para que veas, ¿no? Bueno, regresando a los intereses, que eso era lo que nos tocaba, ¿no? Se consideran ingresos por intereses los que están establecidos en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Será tratamiento de intereses a los pagos efectuados por instituciones de seguros, a los asegurados y sus beneficiarios por retiros parciales o totales que realicen de las primas pagadas, ¿verdad? Ya habíamos visto esto, o sea, eso no lo vamos a ver de manera así técnica, porque ya decíamos, no hay ninguna aseguradora, de hecho, en Aguascalientes que tenga domicilio fiscal, ¿vale? Recuerden que las aseguradoras por disposición de ley tienen que tener una fiat que otorga la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para poder operar como aseguradora. O sea, no cualquiera. Yo les voy a decir, voy a poner una aseguradora yo. No, pues no. Si no tengo, no sé, 80 millones de pesos, creo que no puedo hacerlo. Entonces, pues obviamente no cualquiera. No, por esa razón aquí no hay ninguna aseguradora en este estado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se considera intereses. Para los efectos de esta ley se considera intereses lo siguiente, ¿verdad? Los que se designen a los rendimientos de crédito de cualquier clase. Entenderán, entre otros, los rendimientos de la deuda pública, bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas, premios, los reportos o premios de préstamos de valores, las comisiones por motivo de apertura o garantía de créditos, la aceptación de un aval, la garantía de responsabilidad de cualquier tipo, claro, excepto cuando seas una institución de seguros y fianzas, y la ganancia por la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que se coloquen ante el gran público inversionista, de acuerdo con las reglas generales que marque el Servicio de Administración Tributaria. Bien, ¿alguna de estas que les suene así rara? Rendimientos de deuda pública, profe. Deuda pública, mira, está muy fácil porque, por ejemplo, yo ahorita tengo una cuenta en CETES, ¿sí? Porque así ya ves cómo soy yo de previsor, ¿no?
No tengo mucho dinero, tampoco no crean ustedes que tengo así los millones, pero tengo una cuenta en CETES. Pues los CETES son deuda pública, ¿sí? ¿Deuda pública de quién? Del gobierno federal. Pero yo compro estos CETES porque te dan un rendimiento que ahorita anda ahí por el orden del 4.5%. Y entonces yo digo, 4.5% anual, no crees que mensual. Y entonces digo, bueno, pues mire, yo le deposito. Hay una cuenta que se llama CETES Directo, no sé si ustedes la han escuchado, pero pues es una opción interesante. Se abre desde 100 pesos, ¿sí? Cualquiera, yo creo que hasta ustedes tienen 100 pesos, ¿eh? Y entonces puedes decir, oye, yo ya quiero invertir. ¿Y en qué voy a invertir? En CETES. Y abres tu cuenta de CETES Directo y depositas tus 100 varos. Y te van depositando los intereses correspondientes. Pues este rendimiento que te otorga de la deuda pública mexicana, pues es un interés para ti a favor, ¿no? Porque está pagando la deuda pública el gobierno mexicano. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Y pueden ser CETES, pueden ser bondes, pueden ser boldes, pueden ser diferentes tipos de inversiones. UDIs, todo esto se puede comprar en este portafolio de inversión que maneja la cuenta de CETES Directo, ¿sí? ¿Cómo la abres? Mira, es muy fácil. Si tienes una tarjeta de débito, estas que te dan, creo que hasta ustedes, por ejemplo, cuando son estudiantes, les dan la tarjeta de Santander, ¿no? Que puede ser de débito. Sí. Sí. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Pues esta tarjeta de débito tú la registras ahí en CETES Directo y haces un depósito de 100 pesos o desde 100 pesos hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, y ya con esto depositas tu cuenta en la deuda pública mexicana. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ahí es una compra de deuda pública. Ahora, te puedes decir, oiga, pero ¿qué pasa si el gobierno de México quiebra? No, pues ya se fregó todo, ¿no? Sí, espero que no. Ya. Licenciado López es capaz de cualquier cosa, pero espero que no. Hasta eso en esos casos ha sido más o menos decente, ¿no? Ha dejado, dice, dejen a los de Hacienda que hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Afortunadamente él no se ha metido mucho ahí a ver cómo buscar dinero y cosas así, ¿no? El otro día ya ven que dijo a los de G20, ¿verdad? Por favor, pague la deuda de los países pobres. Y tú dices, pues me dio Páguelo risa. usted. ¿Qué tú crees? ¿Quién va a hacer eso, no? Pues yo creo que, bueno, pedir no empobrece, eso sí es verdad, ¿no? Pero, pues, bueno, ya saben Se que... ve mal, profe. ¿Mande? Sí lo vieron, Se ¿no? ve mal que haya dicho eso. Sí, se dieron cuenta, ¿no? Que lo dijo, ¿no? Y escucharon ustedes que lo dijo y dices, bueno, pues, da risa, pues es que es para que nosotros cuando tengamos esta clase, pues nos podamos burlar, yo supongo yo, ¿no? Cuando hablemos así, decir, ahora tú debías, ahora ya no debes, ¿verdad? Porque ya los ricos dijeron, ya no les cobren a los pobres. Y dices, y te da una Para risa. las risas, profe. Pues está bien para la risa, nomás te echas una risa macabra, porque pues es así, ¿no? Una risa así de señor tenebroso o algo así, ¿no? Pues sí, está para reírse nomás, ¿no? ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿Ustedes qué opinan? Pues obviamente que no. Obviamente que no, ¿verdad? Pero bueno, el presidente que, pues, bueno, listo no es, ¿no? Pues ya ven que tardó 20 años en salir de la universidad. Yo creo que la inteligencia no es algo que le debe sobrar demasiado, ¿no? Entonces, pues, y luego en esas ve estos videos y me va a mandar cobrar, ¿verdad? Oye, además es mi amigo. Qué barbaridad. No, es muy listo el presidente. Pasa es que luego se le olvida todo, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces ahí está la cuestión de la deuda pública, ¿verdad? Obviamente, pues un aval, pues imagínate, ¿no? De repente una persona me dice, oiga, fíjese que voy a sacar un crédito, ¿usted puede ser mi aval? Y le dice, sí, pero le voy a cobrar, ¿sí? Porque pues obviamente usted es muy peligrosa, capaz que ni paga. Tengan cuidado con los avales, ¿eh? Porque luego después a ustedes se les hace fácil tomar un aval y claro, de repente la persona no paga y ¿a quién creen que le van a cobrar? Pues el que firmó de aval. Al que firmó de aval. Entonces tengan cuidado con aceptar ese tipo de cosas. Parece que es una cosa sin importancia, ¿verdad? Pero pues no, o sea, sí tengan cuidado porque sí puede ser peligroso, porque si la persona principal a la que le hicieron el préstamo no paga y a lo mejor no tiene para pagar, pues van a venir contigo y te van a decir, usted firmó de aval, así es de que ahora se friega, ¿no? Y luego resulta que era tu compa, ¿no? Amigo, inseparable, nos íbamos de borrachera todos los viernes y no sé cuánto, ¿no? ¿Sí? Ya ven. Entonces, no lo hagas, compa, no se te ocurra, por nada del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, luego siguen las operaciones de factoraje financiero, que también se considera interés la ganancia derivada de los derechos de crédito, y el arrendamiento financiero, que se considera interés la diferencia entre el total de pagos y el monto
original de la inversión. O sea, si tú vas a pagar 1,000,000 de pesos y el monto original de la inversión son 800,000, dice, no te apures, 200,000 son intereses, ¿verdad? Pues esos son los conceptos que se consideran para efectos de este capítulo como intereses para efectos de este capítulo, ¿de acuerdo? La sesión. Sí, dígame. ¿Qué eran los premios de reporto o algo así? El reporto de acciones habitualmente, ¿verdad? Se refiere a cuando hay un aumento en el valor de las acciones consideradas para los reportos. Se da cuenta, yo llego y compro acciones en 300,000 pesos, ¿sí? Y obviamente me dicen, si al final del periodo te vamos a pagar 350,000. Entonces dice, el premio por reporto de las acciones es de 50,000 pesos, porque obviamente es el incremento esperado que van a tener estas acciones al final del periodo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la operación de reporto en la cual pues se evalúan las posibilidades de acciones. Habitualmente son acciones que están en bolsa, ¿no? No son acciones cualquiera, ¿verdad? Entonces, así es como se hacen los premios o las primas por reporto de acciones, ¿sale? Bien, ¿alguna otra? Gracias, profe. Un gusto. Bueno, la cesión de derechos, ¿verdad? Por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿sí? Como operaciones de financiamiento que se obtenga por la cesión de préstamo, las rentas devengadas por contratos que se cobren al adquirente y la cesión se tratará como interés. Entonces, todo esto, ¿verdad? Sería parte de los intereses. Cuando los créditos o deudas, operaciones, importes de pagos de arrendamiento financiero se ajusten mediante índices, factores o cualquier otra forma, se considerará interés la diferencia por el ajuste. O sea, por ejemplo, puedes tomar, no sé, un arrendamiento en UDIs, ¿sí? El UDI es un valor que recoge la inflación. En México ya lo hemos platicado, ¿verdad? Lo hemos visto para efectos del cálculo, no sé, de la cuestión de los intereses reales. ¿Se acuerdan que eran 750,000 UDIs, el valor máximo? Inclusive fue pregunta de examen, no sé si ustedes se acuerden, ¿verdad? Entonces eran 750,000 UDIs el valor que se consideraba para esta referencia. Pues obviamente el UDI todos los días va aumentando. Entonces dice, si tú tomas el valor del arrendamiento financiero en UDIs, también considera intereses la diferencia del valor con el valor del ajuste de la UDI, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Será tratamiento establecido en esta ley a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de moneda extranjera. También ya lo hemos platicado, ¿no? Si la moneda extranjera aumenta o disminuye. Ahorita, por ejemplo, la moneda extranjera está bajando, no sé si se están dando cuenta ustedes, pero ya ahorita el dólar anda por ahí por los 19.70, ¿no? ¿Sí? Cuando se esperaba que subiera. Pero como ya Trump ya dijo que pues ni modo, ya perdió, ya se está preparando para el 2024, pues dices, bueno, ya hay mucha alegría en los mercados y entonces la gente vuelve a invertir porque dice, no, pues sí, Biden pues habitualmente se ve más inteligente que el otro, ¿no? Porque el otro ya ve que hacía cada locura del emperador, ¿no? Y entonces obviamente pues dice, ahora ya la moneda mexicana, que es muy bursatilizada, pues se le da un tratamiento diferencial y especial al cual obviamente pues ha logrado que baje el valor, porque el dólar llegó a andar a 23, ¿no? Ahorita anda en 19.70, pues ha bajado por ahí más o menos como unos 3 pesitos, 3.30, y entonces pues obviamente esta aplicación pues es lo que está dando esta diferencia. Y me refiero en este mismo año, no crean que estoy hablando de hace 5 años, no, este mismo año llegó a estar a 23 pesos por dólar y ahorita pues está a 19.70. Pues esta diferencia en la fluctuación cambiaria puede ser interés, se le da tratamiento de interés, ¿verdad? Se le da tratamiento también a los provenientes de la enajenación de acciones o fondos de inversión en instrumentos de deuda, de acuerdo con la ley de fondos de inversión. Entonces, hay unos fondos que invierten en deuda y obviamente pues sacan diferencias entre el valor inicial y el valor final y la diferencia se considera que es interés para los efectos de esta ley, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace el cálculo anual en el apartado de intereses, ¿sí? Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio, ¿vale? Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideran del sistema financiero en los términos de esta ley o que sean colocados entre el gran público inversionista, o sea, acciones en bolsa, ¿verdad? O en mercados de amplia bursatilidad, los mismos se acumularán en el ejercicio en el que sean devengados, ¿vale? Se considera interés real el monto que el interés exceda el ajuste por inflación. El ajuste por inflación es lo que ya hemos visto, lo que ustedes vieron en la parte 46 de la ley que habla
del ajuste anual por inflación. Pues es lo mismo. De hecho, son los dos artículos que usan el factor de ajuste del periodo. Para estos efectos, el ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión, que genera los intereses, por el factor que se obtenga dividir el cociente que resulte dividir el INPC del mes más reciente del periodo entre el INPC del primer mes del periodo, calculado el que se refiere al párrafo anterior por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones, se aplicará el correspondiente a la fracción. Se le resta la unidad y ese es el factor de ajuste del periodo, ¿verdad? Así es como se determina. El saldo promedio de la inversión, ¿cómo se va a sacar? Pues la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de la inversión sin considerar intereses. O sea, imagínate, yo el día 1 de noviembre hago una inversión de 1 millón de pesos. ¿Estamos bien? ¿Puede pasar eso? ¿Sí? Y obviamente digo, ¿cómo voy a sacar el saldo promedio diario? Bueno, pues todo el mes tuve 1 millón. Entonces digo, ok, saca la suma de todos los días. Entonces digo, 1 millón el primer día, 1 millón el segundo día, 1 millón el tercer día. Total, llego al día 31 y tengo 1 millón. Suma total, 31 millones. ¿Cierto o falso? Bueno, 30 millones si es en noviembre, ¿no? Porque sería, en noviembre tiene 30 días. ¿Ya estamos bien? Sí, profe. Sí. Sí. Divide entre el número de días del mes, pues 30 millones entre 30 días que tiene el mes, digo, 30 millones entre 30, saldo promedio igual a 1 millón. ¿Estamos bien? Sí. Pues sí, parece una cosa muy tonta, pero sí, es la suma de los saldos diarios entre el número de días. Y eso te da el saldo promedio diario. Esto lo vamos a multiplicar por el ajuste por inflación, que se refiere el precepto sea mayor a los intereses obtenidos, el resultado se considera como una pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los conceptos, de todos los conceptos de la ley, excepto los capítulos 1 y 2. O sea, puede ser que tengas una pérdida. Dice, cuando tenga ajuste por inflación, por ejemplo, el año pasado la inflación fue del 3.1%. Y yo tenía un interés de 2.7, dice, pues perdiste 3.307. Pues dice, eso es una pérdida, ¿sí? Esa diferencia entre las tasas te va a dar una pérdida, pues lo puedes restar de todos los ingresos acumulables, excepto los capítulos 1 y 2, que son sueldos y actividad empresarial. Hasta en los 5 ejercicios siguientes, hasta agotarlo, actualizada. Desde el último mes del ejercicio que ocurrió hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique. ¿Bien? Cuando los intereses de vengado se reinviertan, dice que estos se consideran parte de la inversión, una inversión adicional a la que se había previsto inicialmente. Aquí está la forma de determinación del impuesto del ejercicio para este apartado, ¿verdad? Como que visto así más resumido se ve más fácil, ¿no? Dice, a los ingresos por interés, o sea, lo que te dieron por intereses del ejercicio, le vas a restar el ajuste por inflación, ¿sí? Aquí no es anual, porque si yo tengo una inversión de 3 meses, pues mi inversión es de 3 meses, entonces voy a dividir, no sé, noviembre entre septiembre. O sea, son los 3 meses que tuve la inversión, ¿de acuerdo? Entonces es un ajuste por inflación. Se obtendrá de dividir el saldo, multiplicar el saldo promedio diario de la inversión por el factor de ajuste del periodo, más conocido como el FAP, ¿sí? Que se obtiene dividir el INPC del mes más reciente del periodo entre el INPC del mes más antiguo del periodo menos 1. No se les olvide restarle la unidad, ¿sí? Menos la unidad, y eso les da como resultado el interés real acumulable o la pérdida deducible en el caso de que fuera mayor el ajuste por inflación que los intereses. O sea, si este resultado les da negativo, y si hay pérdida, la puede restar. ¿Cómo se determina el saldo promedio diario? Pues ya lo dije, ¿no? La suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días del periodo. Por eso decía, si yo tuve 1 millón el primero, 1 millón el segundo, 1 millón el tercero, y 1 millón el día 30, digo, ok, tuve 30 millones en el mes de noviembre, entre 30 y me da un saldo promedio de la inversión de 1 millón. Quiere decir que yo cada día, pues tuve invertido 1 millón de pesos, eso es lo que quiere decir. Pues ese es el saldo promedio diario de la inversión que voy a multiplicar, ¿sí? Por el factor de ajuste del periodo para efectos de determinar el interés real acumulable o la pérdida deducible. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Correcto. Pago provisional. Bueno, quienes paguen los intereses estarán obligados a retener el impuesto de acuerdo a la tasa que establezca el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos. ¿De acuerdo? De acuerdo con la actual Ley de Ingresos, ¿verdad? Debería ser la tasa del 1.45.
aunque para el 2021 la tasa va a bajar al 0.90%. Ya se dio cuenta el gobierno que pues ya nadie quiere invertir porque estos han aumentado la tasa de retención de una manera muy importante y entonces pues ya ahora la gente no quiere invertir en el México, ¿verdad? Y obviamente pues está cayendo los inversores en deuda. Dijo, muy bien, entonces voy a bajar la tasa de retención, que había subido del 0.65, la subió a 1.45, este gobierno que lleva 2 años, ¿no? No lleva tanto. Y obviamente pues ahora la va a bajar a 0.90 para ver si la gente quiere seguir invirtiendo en deuda mexicana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es importante. Dice que tratándose de los intereses señalados en el segundo párrafo del 134, la retención se efectuará al 20% de los intereses nominales. Esta tasa del 1.45 es para cuando son el sistema financiero. O sea, si tú tienes una cuenta bancaria, te van a retener el 1.45%, pero sobre el valor total de la inversión. Si tú tienes en una cuenta que genera intereses, pero con un particular, la tasa será del 20%. ¿De acuerdo? Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables podrán optar, de este capítulo de intereses, podrán optar por considerar la retención efectuada como pago definitivo, ¿sí? Y ya no lo acumularán en el ejercicio. Siempre que se trate de intereses y no excedan de 100,000 pesos. Que claro, para tener 100,000 de intereses, ¿cuánto te gusta que tienes que tener de inversión? Pues va a ser una lanototototérrima, porque para llegar a 100,000 con tasas de interés que andan por ahí por el orden del 4% anual, pues tienes que tener una buena lanita para llegar a 100,000 de intereses. Pero bueno, pues si los tienes, pues bien hecho, es literal. Entonces así se determina el pago provisional. Si es con el sistema financiero, saldo promedio diario, por la tasa de retención de acuerdo a la LIF, que es de 1.45, que es la de 2020. ¿Sí? Recuerden la de 2021, pues vamos a dejar la del 2020. ¿Les parece bien? O ya quieren que usamos la de 2021. La del 20, ¿no? La 2020, ¿no? Yo creo que es lo correcto. Vamos a usar la de 1.45, que es la que está vigente ahorita, ¿no? La que estamos aplicando. Y ese es el ISR retenido, porque recuerden que como esta sale en la ley de ingresos, pues cada año la publica, ¿no? Y cada año sacan una nueva tasa, o pueden cambiarla o dejarla igual, ¿no? Sí, pero este año sí la van a disminuir, el año que viene, el 2021, ¿de acuerdo? Y está el ISR retenido por el sistema financiero, ¿bien? Determinarán el ISR por otro tipo de intereses, o sea, los que sean con personas físicas y morales, ¿verdad? Fundamentalmente morales, que son las que retienen, el monto del interés del periodo se multiplicará por la tasa de retención del 20%. Y ese será el ISR retenido. Pero esta, como ustedes ven, dicen, oiga, ¿por qué hay tanta diferencia de 1.45 a 20? Son cálculos diferentes. Este se calcula sobre el saldo promedio diario y esta se calcula sobre los intereses, ¿sí? Obviamente, habitualmente es más benéfica la de 1.45, por supuesto, aún así va a ser menor. Pero obviamente, pues esto es nada más para personas que sean del sistema financiero. O sea, si tú tienes operaciones de intereses con sistema financiero, pues solo te van a retener 1.45. Pero cuidado, porque luego resulta que el banco te da el 1% anual. Dices, oiga, me va a retener el 1.45. ¿Puede pasar? Sí. Sí. Sí puede pasar. Entonces dijo el fisco, no te preocupes, no te apures. Mira, hay una regla miscelánea que dice, cuando la tasa de retención es mayor que la tasa de interés, tú no te preocupes. Todo lo que te den intereses es para mí, dice el fisco. O sea, te aplico la tasa del 100% y ya, es todo. ¿Sí? Como en ese caso, digo, si tú tienes una tasa del 1%, no te preocupes. Si te dan 10,000 pesos de intereses, 10,000 de intereses menos 10,000 de retención. Valor de los intereses, ¿cuánto vas a ganar? 0. Pues 0, en realidad, ¿no? O sea, si tú tenías, por ejemplo, 1,000,000 de inversión, ¿verdad? Y te dieron 10,000 pesos de intereses, porque es el 1%, dices, no te preocupes, los 10,000 son para mí, dice el fisco, tú ya no pagues nada, ¿sí? Todo está correcto. O sea, no te van a rebajar, tu inversión. Eso es lo que trata de decir el fisco. Sería ilógico, imagínate. O sea, que tal te dijeran, oiga, sí, pues aquí los 10,000 para mí, pero no va a ser 10,000, van a ser 14,500. Y tú dices, oiga, no manches, pues sí. O sea, le voy a ir poniendo, ¿no? Cada mes. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Que no está correcto. Sí.
Por eso corrigieron ahí, dijeron, está bien, está bien, está bien. O sea, no te preocupes. Si tú tienes una tasa de interés menor a 1.45, tú no te preocupes, todo es para mí, ¿verdad? Eso dice el fisco. Acá en el caso del 20% no hay problema, ¿verdad? Porque es como se aplica sobre el interés, no hay ningún inconveniente. O sea, si tú tienes, aunque sea una tasa del 1% y te tocan 10,000 pesos, dice, 10,000 menos 200, 2,000, te quedó 8,000 pesos. Pues esa, digamos, está más equitativa, ¿no? Porque acá te pueden retener hasta el 100% de tu interés, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Correcto, muy bien. Obligaciones para los que reciben ingresos por intereses. No son muchas, obviamente. Quienes perciben ingresos por intereses tendrán las siguientes obligaciones. 1, inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 2, declaración anual, en los términos de esta ley. Y 3, conservar de conformidad con lo previsto en el código los documentos relacionados con los ingresos. ¿Cuánto tiempo hay que conservar? Aquí sí son 5 años, por si ustedes tenían la duda, porque ya le he dado otros datos, ¿no? Pero no, es que estos no son comerciales, entonces serían 5 años. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, ¿verdad? A los contribuyentes que hayan optado por no acumular los intereses a sus demás ingresos en los términos del segundo párrafo. O sea, los que no excedan de 100,000 y sean solo por intereses, dice que no están obligados a acumular. Dice el fisco, bueno, pues no hay problema, ¿vale? Quienes paguen los intereses a que se refiere a este título deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información establecida en el artículo 155, ¿vale? Ingresos exentos por intereses. ¿Sí? ¿Cuáles intereses no pagan impuestos? Bueno, pues los establecidos por instituciones de crédito siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques para depósito de sueldos y salarios. O sea, si tienes una de sueldos y salarios, pensiones y haberes de retiro, en cuyo caso el saldo promedio de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos, o sea, 5 UMAS anuales, ¿verdad? Estarán exentos los intereses, ¿vale? Si es para depósitos de salarios. Para cooperativas de ahorro y préstamo y por sociedades financieras populares, también estarán exentos hasta 5 UMAS anuales el valor de la inversión, ¿de acuerdo? Y 5 UMAS son como que, como unos 150,000 pesos más o menos, ¿no? 160,000 aproximadamente, ¿de acuerdo? Eso no estará exento, si tienes una inversión hasta ese monto. Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga a dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de esta, sin considerar los intereses devengados. Esos están exentos para ese capítulo. Bien, hasta aquí vamos todos bien, niños. ¿Eh? Sí, profe. ¿Dudas hasta esta parte, chicos? ¿No? No. Pues si les parece, ¿verdad? Hasta ahí le vamos a dejar por el día de hoy, porque ya veo muy seria hoy a esta chiquitada, ¿verdad? Como que andan muy serios, así como que, no sé, ¿quién los regañó? ¿Qué onda, no? Si el de costos los dejó así medio alucinados o qué onda, ¿no? Más o menos. Bueno, muy bien, me parece adecuada su estrategia. Muy bien, mañana terminamos la teoría de este apartado porque está muy cortita. La verdad es que ya nos faltan como unos 4 artículos más o menos. Bueno, a lo mejor dejamos la de otros ingresos, que sé si está larga, la dejamos para el final porque vamos a ver el ejercicio. Esta semana, pues tristemente se van a juntar 2 tareas, pero pues, ¿qué te digo? Es así, la vida no es bella, ¿no? Te junto la de la semana pasada que quedó pendiente, una boda, ¿verdad? Y se va a juntar la de esta semana, que no está muy larga, la verdad es que está muy cortita. Esta es de las más cortitas que tenemos. Sale, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? No. Pues si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, si les parece, nos vemos el día de mañana. Profe, Sí, esta gracias. Profe, gracias. Hasta luego, Hasta gracias. mañana. Hasta mañana, suerte.